Bueno, listo. Repasamos esta diapositiva, o como quieran llamarla, porque tiene justamente los elementos que vamos a ver, nos ayudan a interpretar las otras transformaciones. Insisto en esto, el mensaje de Jesús y el mensaje que recibimos especialmente de Pablo, quizá con la excepción de la epístola a los Hebreos, hace un esfuerzo por no separar lo sagrado de lo profano, o en lenguaje del judaísmo tradicional, lo puro de lo impuro, ¿no? Entonces, recuerdo lo que dije hace un tiempito, Jesús hace puras todas las cosas y cualquier cosa puede ser impura. Es decir, esa distinción entre que hay lo sagrado y lo profano desaparece. Desaparece también para Pablo. ¿El templo cuál es? El cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu. No hay un lugar sagrado. Por eso Pablo va a decir, vuelvo sobre algunos conceptos que ya di, los aclaro un poco más porque después vamos a ver la importancia que tienen cuando veamos especialmente el tema de sacramentos. La carne sacrificada a los ídolos no es nada. Y el que cree en eso, bueno, no la coma. Y el que no cree, que la coma, porque no hace diferencia. Porque los ídolos no son nada. Lo consagrado a los ídolos es como si no estuvieran consagrados, porque son consagrados a lo no existente. No hay una distinción tajante entre lo sagrado y lo profano. ¿Por qué? Y porque Dios se hizo humano en Cristo. Entonces, todos los días son sagrados, ningún día es particularmente sagrado. Distinto es el tema de la memoria. Sí hay memorias de momentos especiales donde Dios se manifiesta y modos en los cuales se percibe esa manifestación. Pero eso no lo transforma en sagrado. ¿Por qué? Porque hay justamente una idea histórica de que Dios va acompañando la historia. Y entonces no hay ningún momento único en donde Dios está presente y ausente en otros. Dios está siempre presente, ¿no? Incluso eso, me voy por las ramas como de costumbre, tiene que ver con el tema de la llamada segunda venida. Para Pablo jamás habría una segunda venida, porque una venida significa que alguien no está y viene. Para Pablo, Cristo siempre está. Entonces hay una manifestación de eso que está escondido, que está en misterio, se manifiesta abiertamente. Entonces Pablo va a hablar, lo dije la vez pasada, de la manifestación de Cristo, y por eso usa la palabra parusía. Claro, entonces sí, hablen fuerte porque tiene que aparecer en el... No, es un tema para otro taller. Sí, el tema de pensar la segunda venida, lo apocalíptico y demás es todo. Hay ya 2 o 3 temas que han quedado sembrados acá. Todo el tema de la apocalíptica, el tema de las mujeres en la iglesia del Nuevo Testamento, fueron temas que fueron quedando en el camino porque los toqué así al pasar, pero que por sí mismos podrían ser objeto de varios encuentros, ¿no? Vuelvo entonces. Lo que quiero señalar es que para el naciente seguimiento de Jesús, lo que yo llamé la vez pasada el movimiento de Jesús, esta distinción entre sacro y profano se licúa. Y vamos a encontrar lo sacro en medio de lo profano y lo profano
en medio de lo sacro. Entonces, ¿eso afecta a qué cosas? Dijimos, básicamente 3 cosas. La distribución de los espacios. No hay un espacio propio. Por eso la iglesia puede estar en la casa, puede estar en el taller, puede estar en un patio, puede estar en un descampado, en una plaza. La iglesia es donde está la gente, la eclesía, la asamblea, la reunión, el compartir. Y no un lugar específico. No hay un tiempo propio. Los tiempos de lo sagrado. No existió el calendario cristiano. Yo les decía, ¿cómo podía existir el tiempo de Adviento ahora que estamos en Adviento si ni siquiera tenían Navidad? ¿No? La Navidad se establece en el siglo IV. ¿No? En todo caso, justamente, la vez pasada explicaba cómo fueron los calendarios sagrados de las religiones ancestrales los que fueron determinando el calendario cristiano. Cuando fue el año pasado que hice esa exposición de cómo eran los distintos momentos del calendario romano y cómo el calendario litúrgico cristiano se fue adaptando a esos tiempos. Y por lo tanto fue creando un leccionario basado en esos tiempos. Eso fue parte de la transformación que se fue dando con el sincretismo y la asimilación de ese cristianismo del primer siglo a medida que la cultura imperial se fue superponiendo sobre el cristianismo. En algún momento voy a hacer alguna observación sobre, no ahora, sobre los leccionarios. Algo dije ya hace un rato, pero vale la pena puntualizar un poco más cómo están conformados, cuántos leccionarios hay, porque nosotros tomamos un leccionario como si ese leccionario fuera el único. La Iglesia Metodista tuvo otros leccionarios antes que este. Y lo que aparece fundamental también, la distinción entre clérigos y laicos. ¿No? Hay gente sagrada y gente profana. Entonces se imparten ¿qué cosa? Hasta el día de hoy se sigue diciendo las órdenes sagradas. Y el resto es laos, laico, pueblo común. ¿No? Entonces hay una clerecía consagrada y el laico que no lo es. Y estas distinciones aparecen en la vestimenta en distinciones éticas y acompaña una masculinización de la clerecía. ¿Por qué esta masculinización de la clerecía? Y entonces ahora, después de este resumen, volvemos al punto que habíamos dejado anteriormente. Pasamos la diapositiva. Porque pasamos de los rituales a los sacramentos. Entonces, tiene que haber algo sagrado. Cuando se vuelve a la distinción sagrado-profano, empieza a aparecer el sacramentum. El ritual, que era hacer presente a Dios en medio de la vida cotidiana, por eso era una cena, toma el carácter de momento sagrado. Sacramentum es literalmente hacer sagrado. Estoy retomando cosas que dije en el momento anterior. Y entonces ahí está la definición de sacramento. Por eso digo, Pablo jamás hubiera admitido en una iglesia un sacramento, porque era el juramento de lealtad al César como Dios. ¿No? ¿Qué pasó? Que Tertuliano, como dije, tradujo la palabra misterio del griego por sacramento. Y entonces se introdujo en el lenguaje cristiano y en el lenguaje litúrgico la idea de sacramento. Ahora, el sacramento pasamos
La Eucaristía se transforma entonces en sacramento y sacrificio, a ser sagrado. Entonces pasa de ser un ritual, o sea, una forma en la cual mediante un gesto repetido hacemos memoria y nos contactamos con la presencia de Cristo, a ser un sacramento, un momento en el cual algo se transforma en sagrado. Pero para que haya sagrado tiene que haber sacrificio, o sea, lo que hace lo sagrado, ¿no? Incluso a veces hasta el libro se lo considera sagrado. Y entonces, ¿cómo vas a apoyar la Biblia en el piso? Yo lo escuché eso, ¿no es cierto? Entonces ya la idea es de que esto es sagrado. Por ejemplo, en la cultura cuando llegaron las primeras Biblias, la Biblia tiene poder de sanación, entonces se ponía la Biblia debajo de la almohada del enfermo. O se arrancaba la hoja de la Biblia, se prendía fuego y el enfermo tenía que aspirar el humo. Claro, para alguien que no tiene una cultura letrada, ¿qué significa todo esto? Si vos querés, si tenés una inspiración bíblica, la tenés que aspirar de esa manera. Entonces aparece la idea del sacrificio y del sacerdote, pero entonces en la tradición hebrea, los sacerdotes, ¿qué son? ¿Hay sacerdotisas? No. Profetisas hay. Incluso hay juezas, como Débora, pero sacerdotisas no. Entonces, esto explica la masculinización del clero. ¿Por qué? Porque si hay que celebrar un sacrificio, el sacrificio lo tiene que hacer un sacerdote, que tiene que estar investido del poder de lo sagrado. Entonces empiezan a aparecer las formas en las cuales se considera esa presencia mistérica de lo sagrado. Y aquí habíamos dejado en donde teníamos la transubstanciación, que es lo que ha hecho el catolicismo, la consubstanciación, que está en el luteranismo y en algunos otros grupos cristianos, o simplemente el memorial. Ahora, en el memorial ya la distinción de lo sagrado tiende a desaparecer. En ese sentido, digamos, las tradiciones bautistas o hermanos libres tienen menos peso de la tradición sacral. No digo que desaparece totalmente, pero tiene menos peso. Se manifiesta en otras formas, en todo caso, ¿no? Entonces, esto define también que tenemos un sacramento, un medio de gracia, como decía Wesley, o un vínculo fraterno, compartir el pan, compartir la copa, es decir, establecer el vínculo fraterno. Entonces, cuando nosotros decimos en el protestantismo quedan dos sacramentos, ya hemos incorporado un lenguaje, una concepción que viene justamente de esta tradición con el sincretismo imperial. No busquen la palabra sacramento en el Nuevo Testamento. Lo mismo se puede decir para el bautismo, aunque en el caso de la Santa Cena es mucho más evidente, porque necesita, al hacerse de la Santa Cena, de la Eucaristía, un sacrificio, necesita un sacerdote. El bautismo, incluso en el catolicismo, puede ser efectuado por alguien que no sea un sacerdote. ¿Por qué? Porque no hay sacrificio de por medio.
hace algo sagrado, pero no hay un sacrificio para hacerlo sagrado. Después están los sacramentales. No voy a entrar en toda la teología católica, algo vamos a ver. Pasamos al siguiente. Una de las cosas que quiero destacar es nuevamente cómo pasamos de la mesa al altar, ¿no? Entonces lo que tenemos es un altar, porque los sacrificios se realizan en el altar. Y cómo las tradiciones evangélicas que rechazan la idea de sacrificio, sin embargo, estéticamente siguen teniendo un altar, ¿no? Y en el altar ponemos las velas, la Biblia y los elementos de la Eucaristía, que aunque no las llamemos sacrificios, sí las ponemos en el altar. Y ponemos un altar adelante y no una mesa en el medio, ¿no? Entonces esas ritualidades fueron aumentando. Ya sabemos que el catolicismo incorpora, en realidad el catolicismo no incorpora nuevos sacramentos. Es el protestantismo que elimina sacramentos, porque cuando se establece la doctrina de los sacramentos, ya de entrada se establece, cuando se define dogmáticamente lo que es un sacramento y cuáles son los sacramentos, ya están enunciados los 7 en la teología medieval. Después Lutero va a decir, y Calvino y la Reforma va a decir, Cristo encomendó solo 2. La Santa Cena y el bautismo, por lo tanto, son los únicos 2 sacramentos, pero mantiene la idea del sacramento. Va a ser la Reforma radical, menonitas, bautistas, quienes van a decir, no existe el sacramento, existe el memorial. Pero por otro lado, como dije, aparecen otras sacralidades, aparece otras ritualidades posteriores, el misticismo, la ritualidad de la oración. Entonces hay que orar siempre de determinada manera, en determinado momento, en determinado lugar, ¿no? El pietismo, que es una especie de hermano menor del misticismo. El culto a los santos en el catolicismo y la bibliolatría, de la cual hablé recién, ¿no? Considerar que el libro es sagrado por sí mismo, que la materialidad de la Biblia, incluso Santa Biblia, y en algunos hasta Sagrada Biblia, ¿no? Entonces empieza a ver esta idea de que hay un libro sagrado. Esto ha producido después todos los temas que tienen que ver con el fundamentalismo, con el literalismo y demás, porque si es sagrado no se puede cambiar nada, no se puede interpretar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aparecen estas devociones, en el catolicismo se llaman devociones, surgimiento de espiritualidades y devociones. En el catolicismo, la devoción al Sagrado Corazón de María, o especialmente las devociones al Santísimo Sacramento, ¿no es cierto?, a la hostia en sí misma como elemento sagrado, pero también aparecen las devociones en el mundo evangélico. ¿No? Ustedes piensen que nosotros, ¿cómo hemos naturalizado ciertas cosas como si siempre hubieran estado en nuestras iglesias y no lo han sido? El devocional matutino con la lectura de la Biblia. Durante 1500 años los creyentes no tenían Biblia en su casa, no había posibilidad de lectura diaria de la Biblia. Primero porque no sabían leer, no había Biblia, y si la tenían no sabían leer, en su gran mayoría.
un 10% de la población sabía leer. Por eso Lutero insiste en que tienen que mandar los niños a la escuela para que aprendan a leer la Biblia, gracias al invento de Gutenberg. Es decir, aparece un elemento técnico que permite el desarrollo de ciertas devociones que antes no existían, y menos todavía devocionarios. En todo caso, la práctica que existía era la continuidad en familia de aquellas viejas tradiciones de la oración común al amanecer o al anochecer. ¿No es cierto? O la bendición de los alimentos. Esas eran en las devociones que de alguna manera estaban, pero que se fortificaron, se hicieron más fuertes, especialmente a partir del romanticismo. El periodo romántico, que destaca el valor de la subjetividad, hace mucha, y de ahí nace el pietismo. El pietismo es producto del tiempo romántico. Coincide el romanticismo alemán con el surgimiento del pietismo. En Historia de la Música vos lo podés ver. La música de Bach no es música romántica. Por eso, después surge la música romántica a través de los himnos, de ciertos himnos que empiezan a tener la exaltación de mi relación personal íntima con Jesús. A solas con ti en el huerto, para mencionar. Sí, a solas al huerto yo voy, ¿no? Toda esa idea de un encuentro cuasi romántico. Yo hice el análisis una vez y después no lo hice más porque hubo gente que se ofendió, de ciertos himnos y coros, y vos los desglosás, le sacás la mención a Cristo o alguna otra palabra y son cantos eróticos. No está nada mal, la Biblia también tiene un canto erótico en el Cantar de los Cantares, ¿no es cierto? Pero es eso lo que entró con estas formas del romanticismo, de las espiritualidades, de la devoción a María, al Sagrado Corazón de Jesús, al Santísimo Sacramento, o en el caso protestante, la bibliolatría, el devocionalismo. El abuso de la adoración individualista. Efectivamente. ¿No? Entonces no nos damos cuenta hasta qué punto estas corrientes teológicas influyen en la construcción de ciertas ritualidades y liturgias. Y viceversa, como adoptando ciertas liturgias, yo les decía de escuchar el Evangelio de pie. Se introdujo como un elemento litúrgico, pero es un elemento teológico. Alguien me decía, no, porque es la palabra de Jesús, entonces nos ponemos de pie. Tenemos dos problemas allí. Uno, no es la palabra de Jesús. Es la palabra de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan o en algún pequeño parrafito de Pablo, que dicen que Jesús dijo esto. Pero segundo, si fuera así, no tendríamos que ponernos de pie, tendríamos que ponernos de rodillas, porque según Filipenses 2, al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, si vamos a escuchar la palabra de Jesús, tendríamos que escucharla arrodillados, no de pie. Y el hecho también. Dice, mejor es poner que recibir. Claro. Lo Jesús y también habría que escucharlo. Claro. Entonces, y esas cosas se han ido introduciendo. Eso es lo que nosotros llamamos en hermenéutica bíblica la producción de un canon dentro del canon. Jerarquizo ciertos textos bíblicos a través de la forma en que los trato litúrgicamente.
De hecho, ese es uno de los problemas que tenemos con el actual leccionario. El actual leccionario está armado en seguimiento de los 3 evangelios sinópticos. El ciclo A Mateo, el ciclo B Marcos, el ciclo C Lucas. Juan se utiliza ocasionalmente para las festividades. Las epístolas siguen una lectio continua, o sea, empezás a leer la epístola y la seguís leyendo con independencia de lo que dice el Evangelio. Pero el Salmo y el Antiguo Testamento están en función de lo que dice el Evangelio y de paso suponen una interpretación del Evangelio. Porque si yo leo si leo el episodio de la multiplicación de los panes y lo junto con el episodio de Elías y la viuda de Sarepta, ya le estoy dando una interpretación al Evangelio. Y siempre vienen juntitos. Efectivamente, por eso digo, están construidos ya con una mentalidad. Pero resulta que para la tradición, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 98% de las predicaciones se hace sobre el texto del Evangelio, porque es el que está indicado indirectamente a través de las otras lecturas. Entonces, para la tradición protestante, donde la epístola es fundamental, porque nosotros nos basamos mucho teológicamente, mucho más en Pablo, ¿no es cierto? Y Juan es fundamental, bueno, quedan marginados en el leccionario, en el actual leccionario que tenemos. De manera que, cuéntenlo porque uso más o menos unas 20 de manera que cada vez que hablo, de manera que estas influencias litúrgicas modifican nuestra teología y la teología trae influencias litúrgicas. Aquí tenemos un elemento que yo tuve que, me puse serio, no, hice lo políticamente incorrecto. Teníamos 2 elementos que a mí me choquearon mucho y por eso me animé a decirlos, aunque haya otros que me los trago. Que era el apagar la vela cuando termina el culto y el cerrar esa cajita donde está la Biblia. ¿De dónde viene eso? De la tradición ortodoxa. Porque el ortodoxo considera que cuando se termina el culto se termina la presencia de lo sagrado. El momento del culto, claro, en la tradición ortodoxa el templo durante el culto es parte del cielo. Cuando termina el culto nos volvemos a la tierra. Entonces la Biblia se cierra, la vela se apaga. Incluso tienen esos cositos para apagar las velas. Efectivamente. Por eso, yo insistí, y en esto me hicieron caso, que la vela salga. La luz que nosotros tenemos va al mundo. Lo sagrado se mezcla en lo profano. La Biblia no se cierra. En todo caso, si querés cerrar la Biblia como acto litúrgico, hacelo el viernes a la tarde. El momento de la crucifixión, el momento en que lo divino abandona lo humano. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Y la vela entra encendida. Y la vela entra encendida. Y la vela siempre encendida. Salvo ahora con el Adviento que se nos complica. También porque era lo mismo. Claro, la vela viene, no hay que prenderla, hay que traerla porque es esa luz que nos ha iluminado en el mundo mientras estábamos haciendo cada cosa, esa luz seguía estando allí, en nosotros, en la comunidad y demás,
Y entonces entramos y en el momento del culto descubrimos cómo esa luz nos sigue alumbrando en el momento en que reconocemos esa presencia de Dios entre nosotros. Si no le damos la carga simbólica que tienen todos estos elementos. ¿No? Entonces, claro, si yo pienso que Cristo no está y que va a venir en una segunda venida, no necesito que Cristo esté en el mundo. Cristo abandonó el mundo de una vez y para siempre. Bueno, eso es el dispensacionalismo, la doctrina base de los hermanos libres, ¿no? Con la crucifixión, la humanidad le dijo definitivamente no a Dios, de manera que nada que hagamos los seres humanos puede tener significación. Hasta la resurrección y la ascensión es el fin de la última dispensa, y hasta que no vuelva Cristo en gloria, la segunda venida, el creyente no puede hacer nada, porque ya Dios ha condenado definitivamente todo lo que es este mundo. Salvo esperarlo. Por eso, esperarlo. Por eso, lo único que le queda al creyente es orar pidiendo la manifestación final y el fin de los tiempos. Mientras tanto, ni siquiera los actos, solidarios son significativos, ¿no? Todo el tema de que sea doctrina social y demás, si alguien lo quiere hacer, bueno, está bien, pero no significa nada en función del reino, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que yo decía, son sincretismos y asimilaciones culturales, el establecimiento de ciertas modas litúrgicas. Ustedes ven que hay cosas que se ponen de moda y después desaparecen. Cómo se va modificando de acuerdo a distintas cuestiones sincréticas la música. Y por favor, para que no se me ofenda Noemí, pero uno de los problemas que tenemos a veces es que pensamos que la comisión de música, de liturgia, es la comisión de música. Y que los que tienen que estar en la comisión de liturgia son los músicos. Hacer una carrera de piano no implica conocer todo este trasfondo de la liturgia. Lo digo sin ánimo de ofender a nadie. Es cierto que la liturgia siempre ha incluido música. ¿Se acuerdan? Cantad con gracia. Bueno, pero la música está al servicio de la liturgia y no define lo litúrgico. La música es uno de los lenguajes litúrgicos, pero hay otros lenguajes que están en todas estas gestualidades, ¿no? De manera que, una más, que me doy cuenta después que lo digo ya. Nos obliga a pensar el culto en función de qué queremos en el culto. Si el culto es para construir comunidad, o si el culto es esa latreia que decíamos al principio, y más cuando se insertó toda la concepción pietista, donde el culto es, bueno, estamos todos juntos, pero cada uno da su culto en su corazón. Lo cual se demuestra porque no nos miramos unos a los otros a la cara, sino vemos la nuca de los demás, excepto el pastor y la que está en el piano, con suerte. Con suerte. ¿Por qué? Porque en las antiguas iglesias el organista estaba incluso de espaldas a la congregación y veía al pastor por un espejo. En Central, yo me acuerdo cuando yo iba de chico a Central, todavía era así, después fue Homero Pereira el que lo dio vuelta.
¿no? En primera todavía es así. Donde hay órganos tradicionales todavía es eso, ¿no? Así que nos encontramos con una serie de significaciones donde no nos hemos dado cuenta, y en esto yo soy muy crítico y sin ánimo de orgullo, pero puedo decir que en los lugares donde yo fui pastor siempre traté de modificar estas cosas. En Flores el culto era en redondo. En Rosario y en Mendoza preparábamos la predicación con los maestros de escuela dominical. Y siempre el mismo texto se usaba para... En esta misma iglesia, cuando eran pastor... Con mi padre o con Carlos Valle y Hugo Ortega, cuando eran pastores acá, en el culto había un momento en el cual se formaban en grupos y hablaban del texto bíblico. Yo recuerdo que era estudiante, que vine un par de veces y que esa era la modalidad del culto, ¿no? Se formaban grupos que estudiaban el texto bíblico. Entonces se conversaba, estaba esa idea de exhortarse mutuamente, ¿no? Ahí, bueno, esto es lo que yo quería compartir básicamente con ustedes, la posibilidad de pensar el culto como construcción de comunidad a partir de aquellos elementos que nos ha dado la propia tradición cristiana en sus orígenes y cómo, sin desdeñar totalmente, porque algunas de estas tradiciones se han arraigado en el corazón de la gente y yo no creo que haya que patearle el corazón a nadie, pero cómo podemos ir transformando estos símbolos y estas actitudes que se inficionaron con este sincretismo de lo sagrado para volver a discutir esta distinción entre lo sagrado y lo profano, no ya en el culto, en nuestras vidas. Porque justamente lo que ha pasado es que somos una cosa el domingo y otra cosa de lunes a sábado. Hasta allí ¿cómo es que se llama? He sido políticamente incorrecto.